Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 22 de noviembre de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Como lo dijimos ayer, como era obvio, como tenía que suceder, se rompieron las conversaciones con los estudiantes. Señor presidente Duque, usted pues tiene un antitalento político que le puede. Entienda una cosa, los estudiantes no quieren plata, los estudiantes lo quieren tumbar. Señor presidente, lo quieren tumbar, entienda. Y entonces no trate esto como si fuera una cuestión de que más plata, de que menos plata, de que profesores de medio tiempo. No, es que lo quieren tumbar, presidente. Este es un movimiento político para derrocarlo. Entiéndalo. Viene el paro camionero para que coincida, por supuesto, con el movimiento de los estudiantes el 28 de noviembre. Vuelven a paralizar el país, lo tienen medio paralizado, yo no sé. La OCDE dice que vamos a crecer mucho económicamente y no sé de dónde saca sus cálculos, porque el precio del petróleo en el piso. El gasto público inexistente porque dejaron raspada la olla. Y no se puede trabajar en Colombia porque todos los días hay un paro distinto, una marcha diferente. Y entonces ahora se van a juntar todas las marchas. Esto es para tumbar al presidente que no se ha dado cuenta. Y el presidente necesita un respaldo político que no está buscando, que no le interesa. El presidente se olvidó de sus amigos, de sus amigos no, pues no sé si él tenga o no tenga amigos, de las personas que hicimos todo para elegirlo. Esa fuerza política, esa está ahí y está al garete, porque el presidente está buscando contactos con la izquierda, convencidos de que a los izquierdistas los va a convencer. No, presidente, a los izquierdistas no los convence sino entregándoles el poder. Pero en fin, paro camionero también. Fracasa la fumigación con drones y ahora hablan de helicópteros. Y nosotros seguimos preguntando humildemente, ¿y por qué no volvemos al sistema de los aviones que era tan sencillo? Un helicóptero volando bajito para poder tirar glifosato es un blanco ideal para un francotirador. Por Dios, señor gobernador de Antioquia, entiéndalo, que usted no va a fumigar un cultivo donde el interesado sea un pobre campesino con su mujer y con sus niños. No, va a fumigar un cultivo que amenaza la hegemonía política de unos bandidos armados hasta los dientes y que tienen las armas más modernas del mundo porque tienen dinero para comprarlas. Entendámoslo. ¿Y dónde está el plan nacional? Porque todo esto pasa en Antioquia, con el señor gobernador que está enfrentando el tema, y en el resto del país. El presidente Duque le está debiendo a Colombia un plan en la lucha contra el terrorismo narcotraficante. Se lo seguirá debiendo por cuánto tiempo más. Las bolsas del mundo al alza, menos la bolsa de Colombia, el Colcap, que bajó 0,52%. El petróleo muy bajito, el petróleo está a 53, 54 dólares, fluctúa cada minuto. El WTI y el Brent por los lados de 63 dólares. Colombia estaba haciendo sus cuentas sobre la base de petróleo a 80 y 90 dólares y está entre 53 y 63. La diferencia es un hueco enorme del que nadie habla.
A veces nos critican y con razón, lo entendemos, porque somos demasiado pesimistas. Esto no es pesimismo, esto es realidad. Pero ¿qué hacemos si el precio del petróleo se cayó? Y si la economía colombiana y los recursos fiscales del país estaban basados en la bonanza petrolera, ¿qué hacemos? Bueno, decir la verdad. Es costoso, pero ¿qué hacemos? El café sigue a $1.14, muy bajito. El azúcar también muy bajito, a 12,68, aunque el café está bajando y el azúcar está subiendo, pero no para llevarlo más allá de los 12,68, y un euro vale 1.1389 dólares. ¿En qué va la ley de financiamiento? Hoy hablaremos con Fernando Nicolás Araujo. Ya sabemos que se cayó el IVA para la canasta familiar. Otro golpe político para el presidente Duque, que se jugó entero a ese tema del IVA. Entonces le ganaron otra partida. Porque es que uno no puede librar batallas perdidas, presidente. No puede librarlas. Usted como presidente tiene que librar batallas ganadoras. Libre batallas ganadoras. Y ahora, ¿qué viene? Es la pregunta. ¿Con qué se va a tapar entonces el hueco de los 14 billones de pesos? Guacho sigue vivo. Y hay una señora por allá en Tumaco que dice, ¿por qué? Porque está rezado. Entonces, como está rezado, no le entra la bala. Aquí están rezados Guacho, y los de la cúpula militar también están rezados. No les entra nada. Eso es fracaso encima de fracaso, desastre encima de desastre. Hoy tenemos que registrar la voladura otra vez del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Otra vez. ¿Qué hacemos, pues? ¿Contamos o no contamos la verdad? Pero, ¿y dónde está la cúpula militar? ¿Dónde está? ¿Dónde están los militares? ¿Dónde está el alma del militar colombiano, que es lo que hemos destrozado? Destrozado. A los militares les quitamos la fe en sí mismos, la fe en lo que están haciendo. El famoso cuento de los falsos positivos que nos dejamos, con el que nos dejamos comer de la izquierda. Colombia sí hubo 5 o 6 casos atroces de delitos cometidos por militares, que los juzguen y que los metan a la cárcel de por vida si quieren. La inmensa mayoría de los militares perseguidos son militares inicuamente perseguidos, perseguidos por cumplir su deber. Esa es la verdad. Y entonces por eso sigue pasando lo que está pasando. Guacho sigue vivo, goza de perfecta salud porque está rezado. Viene otro ataque a la fe de los colombianos en su sistema empresarial. Esta vez es con Cemex. Parece que hay un caso parecido al de Odebrecht por valor de 40.000 millones de pesos. Ya hay un ex vicepresidente de Cemex que está en los Estados Unidos pidiendo protección para poder contar qué era lo que hacía Cemex en Colombia. De manera que Odebrecht y Cemex, la red de corrupción de Cemex parece que se extendía a otros lugares. Esta es una cementera muy grande, transnacional, y parece que el fuerte de la corrupción estaba en Colombia. 40.000 millones de pesos en sobornos. Vendrá más cianuro, ¿qué es lo que pasa? Ramírez se fue corriendo, el otro también se fue corriendo. Aquí todo el mundo sale corriendo de miedo a morirse de un infarto con cianuro. Estados Unidos está perdiendo parte de su poderío militar frente a Rusia y China. Es lo que dicen expertos en esta materia delicadísima, porque mientras Rusia y China se están preparando para una guerra eventual contra los Estados Unidos se siguen preparando para guerritas locales y para seguir combatiendo el terrorismo y para seguir combatiendo pequeños grupos armados. Y entonces está perdiendo el horizonte, el objetivo, la gran guerra. El poderío militar es para no usarlo. Las armas se usan, se tienen para no usarlas, es por su poder disuasivo. Hasta ahora los Estados Unidos han tenido un poder disuasivo total. Nadie se atreve porque sabe que su poderío es aplastante.
parece que se está perdiendo. Dios nos libre. A propósito de eso, gran batalla por el nombramiento del presidente de la Interpol, porque Rusia se iba a quedar con el cargo, es decir, la KGB. Eso por fin lo descubrieron en Europa y en los Estados Unidos, montaron una gran batalla y lograron que en lugar del candidato de Putin, del de la KGB, pusieran a un hombre de Corea del Sur, que será el nuevo presidente de Interpol. Recordemos que el pasado, que era chino, lo metieron en la cárcel en China y de ahí no sale. De ahí no sale, no sabemos si lo condenen a muerte o a cadena perpetua, pero esos ataques, esos procesos por corrupción en China tienen ese precio. La valorización en Bogotá. Aquí salimos de un tema grave para pasar a otro tema más grave. El representante a la Cámara por Bogotá, Samuel Hoyos, hablará de ese tema. Este es un ataque a la gente de los estratos 4, 5 y 6, que es una verdadera confiscación de la propiedad urbana. Y entonces, ¿quién quiere construir? ¿Quién quiere construir en Colombia si tiene la amenaza del señor Peñalosa? No solamente le tengo unos impuestos prediales impagables, sino que cuando quiero hacer un andén, le derramo valorización, porque me da la gana, porque soy Peñalosa y porque tengo la mayoría del Consejo. Mayoría constituida por Cambio Radical, para que quede claro. La cultura mafiosa de Odebrecht era conocida en el Grupo Aval. Nuevas grabaciones demuestran que altos personajes del Grupo Aval habían escuchado las súplicas del señor Pisano, a quien dejaron solo y echaron del Grupo Aval. ¿Por qué no nos explica el Grupo Aval esa cosa tan sencilla? Dice, Pisano no era nuestro peligro, era nuestro aliado. Entonces, ¿por qué lo echaron? Explíquenos. Pisano estaba al borde de la locura, en una situación crítica, anímica crítica, porque lo habían echado del Grupo Aval. ¿Por qué lo echaron? Si era tan aliado del Grupo Aval. Explíquenos eso, tan sencillo. Sigue la novela de Santrich. Ayer veíamos otro capítulo que era la carta de Márquez y del Paisa defendiendo a Santrich y tuteándolo. Y si tú sigues en la cárcel, esto será un golpe mortal a la paz. ¿A cuál paz? ¿A cuál paz? Bandidos están en la clandestinidad haciendo lo que saben hacer, de bandidos. Y desde allá diciendo que está en peligro la paz. Y ahora, entonces, otro capítulo. Y el otro capítulo es que la JEP insiste en pedirle pruebas a los Estados Unidos para poder decretar la extradición. Señores, eso no es así. La extradición no se hace sobre la base de pruebas de la culpabilidad del extraditado. No sean, bueno, ignorantes desde luego que lo son. El señor Cifuentes de eso no tiene ni idea. Pero además son de mala fe. El problema suyo, señor Cifuentes, y los demás de la JEP es que son de mala fe. En materia de extradición, la extradición no se pide y decreta sobre la base de que haya pruebas y que el país que extradita tenga la prueba, es decir, los medios para condenar al extraditado. Es que, de acuerdo a un tratado de extradición o a unas reglas vigentes en la materia, como en el caso es el caso con los Estados Unidos, con el que no hay tratado de extradición vigente, simplemente una corte lo pide para juzgarlo allá, para juzgarlo por un delito por el cual hay extradición. Los escenarios deportivos de Ibagué son una vergüenza nacional. Hoy nos despertamos con la noticia de que vendrá el Ministerio del Deporte, con sede en Cali. Eso es más costo, más gasto. Los de Coldeportes yendo y viniendo de Bogotá a Cali, de Cali a Bogotá, eso va a ser un verdadero chorro de plata. Mientras tanto, en Ibagué los escenarios deportivos son unos tubos de alambre y unas estructuras de concreto que no sirven para nada. ¿Qué tal esa plática del ministerio dedicada a terminar los escenarios deportivos de Ibagué, que no se terminaron porque la plata se la robaron los bandidos amigos de Juan Manuel Santos?
Ahora la ministra de Educación quiere hacer reforma estructural al ICETEX. Ay, otro problema, otro problema. Sobre el ICETEX hay toda clase de leyendas. La gente que ha sido educada gracias al ICETEX, que ha tenido oportunidad de obtener un título universitario o un posgrado, ¿por qué no cuenta su experiencia? El ICETEX ha sido una pieza maravillosa para la clase media colombiana que ha encontrado ahí una oportunidad maravillosa para financiar su educación. Pero nadie habla, todo el mundo callado. Gorín y Andrade ante la justicia de Estados Unidos. ¿Quiénes son Gorín y Andrade? Un par de bandidos venezolanos que ahí van cayendo. Gorín era nada menos que el dueño de Globovisión. Globovisión, recuerden ustedes que fue la última empresa de la televisión que resistió al régimen y que finalmente la compró este bandido Gorín, que era un cualquiera, un hombre de clase media baja, convertido en un potentado venezolano al lado de un señor Andrade, que era guardaespaldas de Chávez. Y de guardaespaldas de Chávez se convirtió en un hombre que ahora, cuando lo cogieron preso en Venezuela, le devolvió bienes a los Estados Unidos por valor de $1.000 millones para pedir una condena bajita de 10 años nomás. $1.000 millones, una escolta. Y el señor Gorín es mucho más rico todavía. Es así se robaron a Venezuela. Sigue en acercamiento entre las dos Coreas. Corea del Norte dijo que desmontaba 10 puestos militares que tenía en la frontera con Corea del Sur. Eso está muy bien. Alfred Yecatón ante la Corte Penal Internacional. ¿Quién es este hombre? En Centroáfrica, hay un país que se llama África Central, lo llamaban Coronel Rambo, un asesino tenebroso, llegó a la Corte Penal Internacional. ¿Cuándo vamos a ver allá a Márquez y a Catatumbo y a todos estos bandidos y a Lozada, a todos estos bandidos de acá? Esperamos que pronto. El ébola en el Congo ha cobrado 380, tiene 380 afectados comprobados. ¿Cuántos serán los de verdad? Y el 66% de ellos muere. Miren este dato tan curioso. Hay que hablar de todo un poco. La Torre de Pisa no se está inclinando más como cualquiera creyera, sino que se está enderezando. En los últimos 17 años en que ha sido investigada se ha enderezado 4 centímetros. La Torre de Pisa. Algún día la recordaremos y los ensayos que hizo desde allá Galileo Galilei. La tragedia humanitaria de Yemen. Han muerto de hambre. Escuchen esto. 80.000 niños en la guerra entre el gobierno respaldado por Arabia Saudita y los hutíes respaldados por Irán. Entonces Arabia Saudita e Irán están agarrados en Yemen y los que pagan son los niños. 80.000 niños muertos de hambre. Yemen y Venezuela son las dos grandes tragedias humanitarias del mundo. De la de Venezuela no habla nadie, está prohibido. Capturados en los Estados Unidos los hijos de Martinelli, el presidente que fue hasta hace poco presidente de Panamá. Los hijos fueron capturados por recibir sobornos de Odebrecht, capturados en los Estados Unidos. En todas partes pasan cosas con Odebrecht y mucha gente va a la cárcel, menos en Colombia, donde no pasa nada, nada. Colombia es inexpugnable a estos escándalos sobre corrupción. El Senado aprueba la creación del Ministerio de Deporte. En estos momentos de crisis económica, cuando están hablando de ampliar el IVA, de que haga esfuerzos la clase media, de que haga esfuerzos todo el mundo, creando ministerios. Y falta el de Ciencia y Tecnología y el de la Familia y el de la Mujer. Por Dios, presidente Duque, este es un tema en el que usted tiene que ser coincidente con usted mismo. No estamos en época de austeridad. ¿Para qué crear ministerios? Diosdado Cabello ratifica que Petro sí fue a pedir ayuda a Venezuela. Ahí les denunciamos el pleito, entre bandidos se entenderán.
Y en un día como hoy en la historia, en el año de 1963, 22 de noviembre, fue asesinado en las calles de Dallas, en los Estados Unidos, el presidente John Fitzgerald Kennedy. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo. Y recuerden, todo nuestro contenido también está disponible en nuestro canal en YouTube. Y también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 21 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Radio Red de RCN, La Hora de la Verdad y personajes en Radio Red se unen para regalarles una sonrisa en esta Navidad a los niños del Instituto Roosevelt. Tráenos un juguete a las instalaciones de RCN Radio, calle 37, número 13A19, Barrio Teusaquillo, porque la Navidad es de nuestros niños. Radio Red de RCN Radio, 970 AM, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana y personajes en Radio Red. Domingos 8 de la mañana con Wilson Mueces. Produce Quique Sánchez. Oyentes de La Hora de la Verdad, muy buenos días. Todo está listo para incluir en la agenda de debates para el martes 27 de noviembre en la plenaria del Senado el debate que propone el senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático y los demás partidos de oposición, entre los que están los Verdes, las FARC y los Decentes. Y es un debate a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, por el caso de corrupción de Odebrecht, donde estará como invitado el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien está en medio del escándalo por las revelaciones de las grabaciones del controller de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano, donde queda de presente que al parecer el señor Néstor Humberto Martínez, cuando era abogado del Grupo Aval, uno de los socios de Odebrecht, sabía de los movimientos de la multinacional brasileña que pagaba sobornos para ganar contratos en Colombia. Expresó Jorge Enrique Robledo que estaba confirmado el debate para el martes a las 4 de la tarde, donde la pregunta fundamental será para la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, quien deberá decir cuál es la opinión y la posición del gobierno del presidente Iván Duque ante este monumental escándalo de corrupción. En el caso del fiscal Néstor Humberto Martínez y este escándalo que hubiera producido un remesón en cualquier país, en Colombia se anuncia por ahora que ya se abre la investigación formal en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para juzgar al fiscal general que no se mueve un centímetro de su cargo como jefe del ente acusador. La investigación está a cargo del abogado Óscar Villamizar, el representante de la Cámara por el Centro Democrático. Pero lo que más preocupa, doctor Fernando, de esta noticia sobre el proceso en la Comisión de Acusaciones es que está probado que cuando no es la misma Cámara que demora los procesos, es el Senado el que no define la situación. Y lo digo porque se cumple más de un año y seguimos esperando que termine el proceso contra Gustavo Malo, quien fuera magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien sigue recibiendo seguridad social de la Corte Suprema de Justicia porque no se resuelve su situación jurídica, porque aunque la Cámara de Representantes confirmó quitarle el fuero de magistrado a Malo, en el Senado de la República nada que se da ese debate para quitarle la dignidad de magistrado y se ha señalado directamente por la Corte Suprema de Justicia. Por el escándalo del cartel de la toga, donde desde la Corte Suprema de Justicia, según las investigaciones, se venían presentando y entregando sentencias favorables a cambio de enormes sumas de dinero. Proceso que tiene hoy en la cárcel al expresidente de la Corte, Francisco Ricaurte, investigado también a Leonidas Bustos, contra quien no se dice nada y no pasa nada, quien es señalado por Luis Gustavo Moreno, testigo hoy en los Estados Unidos, de ser uno de los partícipes de ese negocio criminal, como lo llamó la Fiscalía General en las audiencias. Vamos a ver si sale algo de este debate del martes a las 4 de la tarde que propone Jorge Enrique Robledo, o si se convierte más bien en un debate, en una catarsis que no da resultado diferente a unas denuncias que terminan, como siempre, en nada. Ay, Demar, otro que se gana el gobierno. Se lo gana sin tener dares ni tomares en el asunto, pero no asumió la posición que era. El gobierno se ha debido dedicar de fondo
a perseguir el tema de Odebrecht. La ministra de Justicia no ha abierto la boquita. Nadie en el gobierno abre la boca por el tema de Odebrecht. Entonces se ganan el debate. El debate es contra Néstor Humberto Martínez, pero como él no es ministro, sino solamente fiscal general de la Nación, que no tiene presencia en el Congreso de la República, según el mandato de la Constitución, el debate se lo gana el gobierno con Nancy Patricia. Entonces, Nancy Patricia a explicar lo que no corresponde y a explicar por qué el gobierno no ha hecho absolutamente nada en ese caso de la corrupción de Odebrecht. Nos podemos imaginar, ¿no? Sí. De hecho, lo único que dijeron fue, el presidente lo dijo, que él estaba listo a que la Corte Suprema de Justicia definiera el asunto para poder designar a un fiscal ad hoc que investigara el asunto. Eso no, pues listo, ya con eso quedó organizado. No, eso no es así, por Dios, eso no es así. Las cosas tienen su manejo político y esto de Odebrecht es demasiado sucio para permitir que sea la izquierda la que se tome la bandera. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser el senador Robledo? Si él lo dijo, está bien, lo diga, pero que lo diga, pero él tiene que tener al lado de él unos senadores de derecha que digan que esa corrupción es absolutamente inaceptable y que hay que perseguir a quien quiera que haya que perseguir para poner las cosas en claro. Bueno, en fin, hablábamos por ahí de un antitalento político. ¿Qué le hacemos? Vamos para los Estados Unidos. Hoy es Día de Acción de Gracias. Y Cristina Londoño nos tiene el siguiente informe sobre lo que está pasando en ese gran país. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, feliz Día de Acción de Gracias. Es la celebración aquí en los Estados Unidos y en el norte de California. Significa que millones de personas están celebrando que finalmente llovió. El aire está más limpio y está ante todo ayudando a los bomberos que llevan semanas batallando contra el incendio conocido como el Camp Fire, que ha quemado ya más de 150,000 acres de terreno. Tenemos más de 80 personas confirmadas muertas en esos incendios y 800 todavía reportadas como desaparecidas. Como les digo, la lluvia ayuda a los bomberos, pero está también entorpeciendo la labor de encontrar los restos de esas personas desaparecidas. Sin embargo, continúan esos esfuerzos en el norte de California y definitivamente los bomberos y gran parte de la población celebrando porque la calidad del aire está muchísimo mejor. En el área de la Bahía de San Francisco, en donde la contaminación llegó a superar los 300 puntos, eso quiere decir que las partículas del aire estaban comprometiendo la salud de las personas y que las autoridades nos habían pedido que no saliéramos a la calle, pues ya está en niveles normales de alrededor de 20 puntos. Se puede respirar nuevamente en esta zona del país. Pero también en Acción de Gracias estamos esperando frío histórico en el noreste de la nación. La parada de Macy's, famosa en la zona en Nueva York, pues podría verse afectada. Dicen las autoridades que si las ráfagas de viento superan las 35 millas por hora, pues tendrían que guardar los globos gigantescos que son típicos de la parada de Thanksgiving en Nueva York, y es que se esperan un frío ártico en esa zona. Dicen que podría ser el peor frío que haya visto el noreste de los Estados Unidos en la historia, o por lo menos temperaturas tan bajas que no han sido vistas en 120 años. Y mientras eso está pasando en Nueva York, el presidente Donald Trump está pasando su Día de Acción de Gracias en la Florida, a donde llegó después de una controversia y una pelea histórica con el jefe de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts. ¿Por qué se dio esta pelea? Bueno, una corte de aquí de San Francisco, un juez de San Francisco, le prohibió
al presidente Trump que pusiera en marcha una nueva directriz que decía que ahora solamente podían pedir asilo político los inmigrantes que hubieran entrado legalmente al país, que los indocumentados que estaban aquí no podían pedir asilo político. Era una medida que Trump había adoptado para enfrentar esas miles de personas que vienen en la caravana, que se podrían desesperar de hacer fila y tratar de entrar sin papeles a los Estados Unidos. El presidente Trump, desesperado con este juez de San Francisco, dijo que este juez era un liberal y que era un juez Obama. Ahí es donde el jefe de la Corte Suprema de Justicia, el Chief Justice, como se le conoce aquí, dice: no tenemos jueces Obama, no tenemos jueces Trump, no tenemos jueces Bush ni jueces Clinton. Lo que tenemos es un grupo extraordinario de jueces que hacen el mejor esfuerzo para impartir justicia en ese país. Ahí el presidente Trump se le devuelve al juez John Roberts y le dice que sí existen Obama judges o jueces Obama que son liberales y que esta idea de que la rama judicial es independiente pues no es cierta, porque los jueces de esta zona del país, de San Francisco, pues son bastante liberales y son los que más han ido en su contra cuando trata de proteger al país. Sin duda un intercambio bastante fuerte que no se había visto, historiadores dicen, sin precedentes entre un presidente de la nación y un presidente de la Corte Suprema de Justicia. Aún así, es Día de Acción de Gracias, día en que los estadounidenses se reúnen con sus familias después de haber un caos en las carreteras, caos en los aeropuertos, vuelos retrasados, pues hacen lo posible por llegar a estar con sus seres queridos y recordar todas esas bendiciones que tienen de estar con vida y de tener las bendiciones de vivir en un país libre y democrático. Es lo que tengo por el momento y ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy agradecida por tenerte en mi vida. Ay, tan divina, Cristina. Me llena el corazón de alegría, me llenan el corazón de alegría esas palabras y de orgullo por oírte. Bueno, William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 22 de noviembre del año 18. Bienvenidos pues al espectáculo de las noticias con el primer editorialista de América, el doctor Fernando Londoño Hoyos. Como nos lo dijo esta mañana el doctor Londoño, esto es más grande de lo que la gente se imagina. Escuchemos. Estudiantes del sur del país, de la costa, de Antioquia, de los Santanderes, del eje cafetero, marchan hacia Bogotá en defensa de la educación, entre comillas. Estudiantes de las universidades del Cauca, Antioquia, Santander, Costa Caribe, vienen a pata limpia para participar en el gran paro nacional universitario que será el próximo miércoles 28 de noviembre con la consigna resistencia, 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 como lo proclamó el día en que el pueblo colombiano, como lo proclamó Gustavo Petro, el día en que el pueblo colombiano lo derrotó al candidato del Castro chavismo. Esto comprende toma de capitales y ahora todas las arterias viales de la nación. Aunque las caravanas de jóvenes no se conocen, solo los une el acto de resistencia, resistencia y resistencia. Y caminan recibiendo recursos del propio Estado. Pero el Ejecutivo no entiende que lo que quieren es tumbar el gobierno con el apoyo de profesores, sindicatos, centrales obreras. Y a esto también se suma la marcha agropecuaria y los camioneros. La idea de esta histórica caminata surgió en la Universidad de la Amazonía, sede Florencia Caquetá, que salió el pasado 6 de noviembre, abandonó la selva, recorriendo el Huila, Tolima,
y Cundinamarca. Se unen caminantes del macizo del macizo colombiano, con seguridad, alimentación, comunicación, logística, hidratación y salud, pasando obviamente por Santander de Quilichao, Cali, Palmira, Buga. Mejor dicho, como lo dice el doctor Londoño, vienen por todo y el señor presidente no sabe. No se ha dado cuenta, Willy, no se ha dado cuenta. No quiere darse cuenta. Él cree que de verdad están pidiendo plata para que haya mejores laboratorios en las universidades y para que las aulas estén más despejadas y reciban más aire, y para que los profesores, pues no sé, les paguen mejor y puedan enseñar inglés, por ejemplo. No, el asunto no es por ahí, presidente, entiéndalo, lo quieren tumbar. Exacto. El mismo tratamiento se lo hicieron a la señora Bachelet en Chile, que se estaba viniendo muy hacia la derecha y entonces la obligaron a dar un viraje hacia la izquierda. Eso es un movimiento político izquierdista comandado por los Petros y por los de las FARC. Obvio. Entiéndalo, presidente. Eso está conectado con los muchachos del sí, que salían aquí empujados por el actual ministro de Comercio, el que era rector de la Universidad de Rosario. Claro que sí, claro que sí. Ay, no me diga más. Eso todo está conectado. Ay, lo nombró ministro. ¿Por qué no le hicieron estas marchas a Santos durante 8 años? No se las hicieron. ¿Por qué no se la hicieron? Se la hacen al presidente Duque, que sube el presupuesto de educación, que sube el presupuesto para las universidades, ¿sí? Como si el tema fuera ese. El tema no es ese, presidente, este es un tema político de fondo. Lo quieren tumbar, y siga así y verá que lo van a tumbar. Sí, lo van a tumbar. Lo que dijimos aquí, como lo de Gurropín, y nunca lo entendió. Ay, María. Muy bien. Bueno, Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Hace 15 días empezó en Estados Unidos el juicio contra el Chapo Guzmán y las declaraciones hechas hasta ahora en ese juicio son impactantes. Uno de los abogados del narcotraficante aseguró que el cartel de Sinaloa pagó millonarios sobornos al actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, y a su antecesor Felipe Calderón. Jeffrey Leishman, uno de los abogados principales de Guzmán, fue quien soltó la bomba en la corte durante los argumentos iniciales. Dijo, Peña Nieto y Calderón recibieron cientos de millones de dólares en sobornos de Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa. Agregó que Mayo puede lograr que la gente sea arrestada y que el ejército y la policía de México mate a quien él quiera. También ha impactado esta semana lo declarado por el hermano de este señor alias Mayo, quien era contador del cartel de Sinaloa, y está dando impactantes cifras y detalles sobre cómo sobornaban a altos funcionarios del gobierno mexicano. Este hombre, que durante 2 décadas trabajó para el cartel de Sinaloa y manejaba sus operaciones en la capital mexicana, habló en el juicio de enormes sobornos del cartel a la policía municipal y federal, a militares y hasta la Interpol. Según aseguró, solo en Ciudad de México los sobornos ascendían a $300,000 mensuales. Ayer, el excontador del cartel de Sinaloa dio ejemplos concretos de coimas a lo más alto del gobierno federal. Aseguró que 2 veces entregó valijas con un total de 6 a 8 millones de dólares en sobornos al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, entre 2005 y 2007. Durante el primer pago a García Luna, según el testigo, este era director de la Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República, un cargo que ocupó de 2001 a 2006. En el segundo pago entregado en 2006 o 2007, según el testigo, García Luna era secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón y por ende era el jefe de la Policía Federal. También afirmó que se pagó en 2005 unos millones de dólares en coimas a Gabriel Regino, ex subsecretario de Seguridad Pública de Ciudad de México, cuando el alcalde era el actual presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
Ahora, la estrategia de la defensa del Chapo es convencer de que en realidad el famoso narco es un chivo expiatorio de una trama corrupta del gobierno de México y agentes de la DEA, y que el verdadero jefe del cartel no es él, sino alias Mayo Zambada, hombre hace mucho acusado por Estados Unidos, pero que todavía no ha pasado ni un solo día en prisión. La justicia estadounidense tendrá que analizar las pruebas de todo lo declarado, pero hace mucho está claro para la justicia en Estados Unidos y en general a nivel internacional es conocido que en México el narcotráfico ha comprado hasta los más altos niveles de poder. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Esa es la mafia. Y mutatis mutandi es la misma de acá. Los procedimientos son los mismos, la técnica es lo mismo. Y si nos faltaba algo para adquirir de técnica, aquí están los del cartel de Sinaloa y los mexicanos haciendo lo que les da la gana en Colombia. Porque como no hay política antidrogas, como no hay dirección de la policía, como no hay mando militar, Colombia está en manos de esos bandidos, que van a imponer su ley estilo el Chapo Guzmán. Ya lo oyeron con Vanessa Araujo de qué se trata. Bueno, vamos a ver pues qué sigue pasando. Sergio Geri. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Como era de esperarse, se cayó ayer el tan polémico IVA a la canasta familiar, una polémica propuesta que pedaleó el gobierno casi que desde sus inicios y que le costó mucho, muchísimo. El desgaste del gobierno ha sido inmenso, tratando de defender el IVA a la canasta familiar, el gravar los alimentos de todos los colombianos, para que ocurra lo que ya se sabe ocurrió ayer, y es que el gobierno se vio obligado a retirar de la ley de financiamiento, o lo que es lo mismo, la reforma tributaria, esta propuesta. La pregunta que queda ahora, tras este inútil desgaste del gobierno ante la opinión pública, es cómo se va a lograr tapar el hueco de 11 billones de pesos que se pretendía cubrir con este IVA. El hueco es mayor, es de 14, pero con el IVA se esperaba que se cubrieran unos 11 billones de pesos. Esa propuesta, pues, ahora ha sido retirada. Ahora sí, y como tanto lo esperábamos, el Ministerio de Hacienda está revisando además la posibilidad de recortar el presupuesto del año entrante. Esto es algo fundamental porque la plata simplemente no alcanza. Ya con el tema del IVA resuelto, los ojos de los colombianos están ahora puestos en los demás gravámenes, en el tema de la pensión, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con las pensiones? ¿Cómo van a quedar grabadas? Y también están puestos los ojos de los colombianos en las partidas en donde podría recortarse el presupuesto general de la nación. También se baraja con mucho cuidado y se revisa con mucho cuidado la posible reducción del IVA del 19% al 18% y a partir de 2021 quizá podría volver al 17%. Lo cierto y la gran noticia del día en materia económica es que el IVA a la canasta familiar ya no va, pero el daño que le hizo esta propuesta, una propuesta de carrasquilla, al gobierno fue inmenso. Quizás se haya reflejado en las encuestas de la semana pasada, obviando la de Guarumo, por supuesto, pero el daño ya está hecho y en las encuestas pues se refleja. El debate continuará su camino, un camino mucho más despejado ahora, pero las propuestas del gobierno para tapar el hueco fiscal sin el IVA a la canasta familiar pues es lo que hay que revisar, es lo que queda pendiente ahora por conocerse. ¿Cuáles serán esas propuestas del gobierno para tapar el hueco fiscal sin el IVA a la canasta familiar? Muy atentos seguiremos del trámite de la iniciativa, por supuesto, con la que el gobierno Duque tendrá que lograr navegar esas turbulentas aguas de la economía colombiana que nos esperan en el año 2019. Y no cierro, doctor Londoño, sin recordar que todo esto pues viene del gobierno Santos, ¿no? Sí, muy bien, pero la idea de gravar el IVA, con el IVA, la canasta familiar, no fue del gobierno Santos, sino de este gobierno. Y lo dijimos desde el primer día. Aquí nosotros no nos pegamos de ningún tren. Fuimos la locomotora. El primer día dijimos, esto es un suicidio político. Así es. ¿A quién se le ocurre gravar la comida de la gente? Y la comida de la gente más pobre es la más gravada y es donde pega más duro ese IVA. Eso no era viable, políticamente era un suicidio. Pero ¿quién puede, pues? ¿Quién puede? Las personas equivocadas suelen ser las más tosudas. Têtu, dicen los franceses. Los hechos son tosudos. Eso no lo quiere entender un gobierno que apenas se inicia en esta materia política. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia.
Presuntos narcoterroristas del ELN volvieron a atentar con explosivos el oleoducto Caño-Limón-Coveñas en el kilómetro 111 de la tubería en la vereda Cañaguata del municipio de Cubará, en el departamento de Boyacá. En el lugar ya se encuentran las autoridades controlando la situación. Este acto de terror sería el quinto ataque del ELN en contra del oleoducto en los últimos días. Pero los ataques no paran ahí. Hombres encapuchados que se identificaron como miembros del ELN intimidaron y amenazaron al celador de una planta de asfalto de una contratista de envías y procedieron a prender fuego al lugar en el departamento de Santander. Mientras el ELN sigue atentando e incumpliendo las condiciones del presidente Iván Duque, quien en varias ocasiones ha reiterado que no reactivará los diálogos con esa guerrilla hasta que libere todos los secuestrados, deje las actividades criminales y muestre real y verdadera voluntad de paz, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz informó que 10 miembros de ese grupo criminal tienen autorización para ser parte de la delegación de paz de esa guerrilla en La Habana, en Cuba, y que hay 14 miembros que no están ratificados por solicitud de ese grupo. Lo que llama la atención es que entre los delegados está Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, quien tiene circular roja del Interpol. Doctor, a toda esta situación súmele que no tenemos cúpula militar para combatirlos. Ni dirección de la policía, ni ánimo del gobierno, porque no ha tenido tiempo en sus muchas ocupaciones para hacer un plan contra el narcotráfico, ni un plan contra el terrorismo, ni un plan contra nada. Muy bien, en eso estamos pues, y ojalá el gobierno despierte. Insistimos en el enorme talento del presidente Iván Duque, que no lo está, que tendrá que trasladar la mira de su inteligencia de los asuntos en que está a los asuntos en que no está, y que lo pueden tumbar, y con él se tumba todas las instituciones. Se nos viene el escaparate y quedamos en manos de la izquierda estilo venezolana. Y en un minuto estaremos con Samuel Hoyos, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Generación del 14. Están confiscando a la gente en Bogotá. En un minuto. Son las 6 de la mañana, 49 minutos. Esta es la hora de la verdad.